¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal MMA al Día. El día de hoy les traigo un video muy interesante y trata sobre el prospecto fallido del peso pesado de la UFC, el final de Ciryl Gane. Recuerda que si te gustó el video, dejarnos un buen like y suscribirte a nuestro canal. Sin nada más que agregar, vamos al video. Ciryl Gane, quien era considerado por muchos como el futuro de los pesos pesados de la UFC hace menos de 2 años, actualmente se encuentra en un limbo que no se sabe si podrá demostrar todo lo que se esperaba de él. Y es que Ciryl Gane era considerado como el peleador que iba a revolucionar la división, y es que se decía que la dominaría por mucho tiempo, ya que su estilo era muy diferente y era bastante ágil y rápido. Y esa distancia que con la mayoría de los oponentes la paseaba, se veía como muy difícil que este peleador sea derrotado en un futuro cercano. También la compañía hizo su parte y promocionó mucho a este peleador y se encargó de promocionarlo como el salvador de una división que tenía mucho tiempo sin un campeón mediático o que no tuviera problemas con la compañía. Haciendo referencia a Stipe Miocic, que no era muy mediático, y a Francis Ngannou, que desde que se convirtió en campeón fue problemas y problemas para la UFC. Pero aparte de que Ciryl Gane era muy bueno, la verdad, tenía un estilo de pelea muy vistoso, pero la UFC veía una mina de oro con este francés, ya que ese mercado siempre quiso conquistarlo la UFC y con Ciryl Gane lo veía posible. Pero en el camino a convertirse en todo lo que se esperaba de este hombre, pasaron varias cosas y esto es lo que veremos en este video. Veamos un pequeño resumen de la carrera de Ciryl Gane en la UFC. Ciryl Gane aterrizó en la UFC en el año 2009 y de inmediato dejó saber que había llegado para quedarse, logrando una victoria mediante una sumisión. Y es algo contradictorio que un hombre que había llegado a la compañía con destello de ser un buen striker gane su primera pelea por sumisión. Siguió su paso arrollador y en su segunda pelea la ganó mediante una sumisión, dejando sin palabras a los analistas del deporte, que solo creían que podía pelear en el striking, pero dejó saber que era un poco más completo de lo que lo consideraban. En su siguiente pelea se vio muy dominante y la UFC pensó que ya era hora de tirarlo a los lobos, ya que tenía 3 victorias de manera dominante. Y era hora de probar al francés. Llegó a la UFC invicto y los fanáticos pedían un reto de verdad a gritos. Su primer rival de peso sería un ex campeón de la división, y aunque estaba un poco entrado en edad, era un peligro, ya que esa mano derecha era un peligro inminente. Junior Dos Santos se enfrentaría a un prospecto de la división que algún momento era de él, y el brasileño no estaba en ser vencido y que lo utilicen como un escalón para ascender. El día de la pelea llegó y Ciryl Gane noqueó a Junior Dos Santos, dejando claro que iba por el título mundial de la división. La división estaba en una temporada de transición, ya que se enfrentarían el mejor campeón que tuvo esta división contra el hombre que se decía que la dominaría por mucho tiempo. Y en lo que se realizaba esta pelea, el francés fue programado para enfrentar a Jairzinho Rozenstruik. Era una pelea difícil para el francés, ya que este señor tenía una mano derecha de temer, pero se sabía que Ciryl Gane era el más completo y tenía todas las de ganar en esta pelea, pero estaba la duda de que podía ser noqueado. En una pelea de un solo lado, Ciryl Gane ganó la pelea por decisión unánime, y esta era la 5ª victoria de manera consecutiva en la empresa. Seguía invicto y escalando en los rankings, y era casi un hecho que este señor iba por el carril derecho a convertirse en retador al título mundial. Ya estando en el top de la división, fue enviado a enfrentar a un hombre que era una pelea muy difícil para el francés, ya que era más alto que él y el alcance era una de las mayores armas del francés. Se enfrentaría a Alexander Volkov en un peleón en la división de peso pesado. Ciryl Gane le dio un paseo y ganó la pelea por decisión unánime, dejando claro que merecía ir por ese título mundial de manera inmediata, ya que era el reto más grande para el campeón que en ese momento era Francis Ngannou. El campeón estaba en una disputa con la UFC. Decía que merecía que se mejore su paga y que para subir de nuevo al octágono debía negociar un nuevo contrato con la compañía con mejores condiciones, a lo que la UFC no estaba muy de acuerdo y esto iba para largo. Creo que la UFC no respetó al campeón en ese momento, ya que Francis Ngannou solamente pedía un nuevo contrato y creo que se lo merecía, pero la UFC programó la pelea por el título interino entre Ciryl Gane y Derrick Lewis en el UFC 265 por el título interino de la división de peso pesado. Francis solamente pidió unos meses para enfrentar al francés, pero la UFC se le fue adelante y programó la pelea. Ya esto parecía personal, ya que se habían visto casos en que una división dura más de un año detenida sin que la UFC haga algo al respecto. Un ejemplo vivo es Stipe Miocic, que no era muy activo que digamos, y realizó una trilogía contra Daniel Cormier teniendo una pelea por año. Pero la pelea se efectuó y Ciryl Gane ganó la pelea por nocaut técnico, convirtiéndose en campeón interino, y con esta victoria era inevitable la pelea entre Francis Ngannou y Ciryl Gane.
Era una pelea un poco personal, ya que el entrenador de Ciryl Gane era el viejo entrenador y el hombre que le enseñó las MMA a Francis Ngannou, y había un toque de personal en esta pelea. Se decía que Ciryl Gane era el hombre y que Francis Ngannou no tenía nada que hacer contra él. Ciryl Gane era muy rápido para Francis Ngannou, pero un hombre con poder jamás será descartado. Pero la verdad es que muchos nos preguntamos qué haría Francis Ngannou con la velocidad y el estilo de pelea del francés. El día de la pelea llegó y lo que se dijo era cierto. Francis Ngannou no encontraba al francés, pero mostró su evolución cuando en el tercer asalto llevó la pelea al suelo y logró dominar al francés los 3 asaltos que restaban, defendiendo su título de manera exitosa. Ciryl Gane quedaba corto en la misión de vencer al camerunés en honor a su entrenador y de convertirse en campeón, y su cara era un poema. Ciryl Gane no podía creer que perdió esa oportunidad. Francis Ngannou, luego de defender su título, continuó con su lucha y decía que merecía un nuevo contrato y ahora quería una cláusula que le permitiera boxear al menos una vez al año. Era increíble los problemas que tenía este señor con el presidente de la compañía. Se esperaba el regreso de Jon Jones, pero esta vez en la división de peso pesado, y esta sería la pelea de ensueño, Jon Jones versus Francis Ngannou. Pero para que esto suceda, se necesitaba que se corrija la situación que estaba teniendo el campeón contra la compañía. Ciryl Gane fue programado para enfrentar a Taito Iwasa en su natal Francia, y esto sería una locura. El ambiente que se sentía en esta arena era una locura, y Ciryl Gane defendió su casa. Ganó la pelea por nocaut, dejando claro que pertenecía al top de la división y que volvería por el título mundial. La situación de Francis Ngannou con la compañía llegó a su fin y la UFC lo liberó de su contrato y programó una pelea entre Jon Jones y Ciryl Gane para coronar un nuevo campeón de la división de peso completo de la UFC. Era un peleón y Ciryl Gane tenía muchas oportunidades de convertirse en campeón, pero su rival se llamaba Jon Jones y a este señor nadie lo había vencido en el pasado, pero Ciryl Gane quería poner su nombre en los libros de historia. El francés envió un primo a la pelea, como se dice en mi país, y es que este peleador que se presentó al UFC 285 no se parecía a Ciryl Gane en lo absoluto. Se vio hasta sin movilidad y fue vencido en el primer asalto mediante una sumisión desde una posición media extraña. Y es aquí donde se complicó el panorama para el francés, ya que era su segunda oportunidad titular en menos de 2 años y ambas las perdió. Después de esto peleó en su natal Francia y ganó la pelea por nocaut, y después de esto ha estado un poco inactivo y fuera de la UFC. Cuando digo que su carrera por el título ya pasó, es que en la división de peso completo hay un campeón interino llamado Tom Aspinall que pinta para ser campeón por mucho tiempo, en caso de que Jon Jones se retire o Tom Aspinall pueda vencerlo. Y en caso de que Jon Jones vence a Tom Aspinall, no ha mostrado interés en pelear nuevamente contra Ciryl Gane, y le parece una pelea más vistosa enfrentar al campeón de los pesos semicompleto, Alex Pereira. Ciryl Gane es un fuera de serie y de eso todos estamos claros, pero algo sí es claro y es que su futuro es incierto. Recientemente se enfrentó a Alexander Volkov en el UFC 310 y en una polémica decisión ganó la pelea por decisión mayoritaria. Pero muchos vieron ganar a Alexander Volkov y el mismo Ciryl Gane se notaba que perdió la pelea. No me atrevo a decir que fue un robo, pero sí se puede decir que fue una decisión muy polémica. Si perdía esa pelea se podía despedir del título de la división, pero la ganó de una manera muy polémica y no dudo que tenga que hacer otra pelea para ir por el título. Y es por esto que digo que es un prospecto fallido de la compañía en la división de peso completo. Y esto es todo, amigos, me dejan saber en los comentarios qué les pareció el video y no olviden dejarnos un buen like y suscribirse a nuestro canal. Esto es MMA al día.